La piñata de la DIAN. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Uno de los nuevos presidentes antisistema, Javier Milei, cuando comenzaba sus apariciones en público, explicaba de una manera clara que el Estado es la fuente primaria de la corrupción, porque no tenía incentivos para controlarse y mediante regulaciones, normas y leyes tiene la capacidad de destruir sectores económicos completos. Hizo que los privados que quieren sobrevivir a ese poder absoluto comiencen a aliarse con los políticos de turno para no verse afectados e incluso ser beneficiados. Desde que comenzaron las restricciones al comercio multinacional, colocando barreras arancelarias, se desarrolló y ahora perfeccionó un delito que existe solo para el Estado, el contrabando. Cuando un privado quiere comprar un producto con su dinero, que obtuvo de manera lícita y pagó impuestos por ello, porque cada vez que se recibe un pago se pagan impuestos. Papá Estado dice en dónde puedes comprar y si quieres un artículo producido en el extranjero, el Estado colocaba trabas mediante la prohibición de un sobrecosto a este artículo porque quiere quedarse con otra tajada de tu dinero. Cuando un artículo ingresa al país de forma legal, debe hacer unos pagos que solo encarecen el precio para el consumidor final en beneficio de las arcas del Estado. Primero, se tiene que pagar un impuesto de importación, o sea, un arancel. Luego, tiene que pagar por la revisión del contenedor. Luego, pagar por el impuesto de valor agregado de todo lo que se compró. Y al final, esos productos ya nacionalizados pagan más impuestos a la hora de venderlos en Colombia, con un IVA del 19%. Allí es donde se hace rentable el negocio del contrabando, porque no paga ni aranceles, ni tasas, ni contribuciones, ni IVA. Y al ser productos que para el Estado son ilegales, el consumidor final no carga con todos esos costos adicionales, lo que hace que esos artículos se consigan más económicos en los lugares en donde se comercializan a la vista de todos. Es tan lucrativo ese negocio que se benefician tanto los contrabandistas como los políticos que quieren ser parte de la repartición de ese botín. Es allí en donde el escándalo con Papá Pitufo tomó un vuelo increíble que lleva a cuestas hasta la participación y el patrocinio de un presidente de la República. Lo que antes hacía el cartel de Cali con la cocaína durante la elección de Ernesto Samper en el año 1994, ahora lo hace Diego Marín Buitrago con la elección de Gustavo Petro con dineros provenientes del contrabando. La nueva pieza del rompecabezas del presunto entramado de corrupción la dio el exdirector de la DIAN y ahora ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, acusando a dos miembros pura sangre dentro del círculo íntimo de Gustavo Petro, los señores Roy Leonardo Barreras y Juan Fernando Petro, quienes presionaron con nombramientos del personal de la DIAN en los principales puertos del país como Buenaventura, y que eran los responsables de decir qué contenedores podían ingresar y cuáles se les debía realizar un control exhaustivo. En entrevistas dadas a varios medios, el señor Luis Carlos Reyes quiso defenderse diciendo que durante su paso por la DIAN cambió los procedimientos para el ingreso de mercancías, aumentando los controles sobre todos los productos y que eso pisó muchos callos y comenzaron con los ataques en contra de la entidad que él presidía. Es común y normal que un director o gerente de cualquier institución le lleguen amigos a presentarle hojas de vida de personas que considera que pueden aportar a las empresas. Allí no hay nada de malo y no se debería crear una tormenta en un vaso de agua, tachando como un crimen el que un político visitó al director de la DIAN y le entregó unas hojas de vida. Lo que sí se debe mirar con lupa es la acusación de Reyes cuando dice que unos políticos le entregaron hojas de vida para ocupar posiciones claves en el ingreso de mercancías al país. Por ejemplo, direcciones de aduanas, operación aduanera, operación de carga o personas que tienen la potestad de determinar cuáles contenedores se revisan y cuáles no. Camina como pato, se parece a un pato y hace cuac. El ministro Reyes fue patético en la entrevista dada a Blue Radio y solito se enlodó cuando dijo que el director del puerto de Buenaventura fue posesionado allí por una orden que venía desde muy arriba y que fue designado su nombre por el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy en problemas con su relación con Papá Pitufo. En otra entrevista de Reyes dada a la W Radio, confiesa que el presidente del Senado en esos días
Roy Leonardo Barreras le pidió el puesto de director de la DIAN en Buenaventura y también le pidió la dirección de la DIAN en Cali. Obviamente no hay que ser mal pensados porque todo se hizo a las espaldas de Gustavo Petro, quien parece que nunca se enteró de nada alrededor de su campaña y hoy alrededor de su presidencia. Para buen entendedor, pocas palabras. Confiesa Reyes que Roy Barreras le dijo lo siguiente cuando le hizo la solicitud de esos cargos. Abro comillas. Mire, Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor. Tú vas a ser ministro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le quebraran las piernas. Y en ese momento me entregó las hojas de vida para la aduana de Buenaventura y Cali. Cierro comillas. Se puede argumentar que Barreras es un político de vieja data que ha pasado por todos los lados del espectro y por ello podría ser un traidor. Aunque es un poco más difícil, se podría decir que Carlos Ramón González en realidad no era tan allegado a Gustavo Petro, a pesar de conocerse y ser inseparables desde hace más de 40 años. Lo que también queda duro es desviar la atención de la afirmación de Luis Carlos Reyes cuando dijo que el hermano del presidente Juan Fernando Petro también se había reunido con él pidiendo el cargo de director de aduanas en Buenaventura y que fue a la reunión con un miembro de la organización de Papá Pitufo. ¿Será que Gustavo Petro saldrá a decir que desconoce a ese hermano? ¿Será que no los criaron juntos? Claramente queda en evidencia que lo que quiere hacer el señor Luis Carlos Reyes es tratarse de zafar del problema que se avecina. Como es director de la DIAN, tiene mucho que explicar con lo relacionado con el contrabando y con Papá Pitufo, y no puede evadir la responsabilidad que le concierne. Incluso en la entrevista dada a la W, dice que él no puso en conocimiento esa información en la Fiscalía de Francisco Barbosa porque no había buenas relaciones, y cuando llegó a la Fiscalía, Luz Adriana Camargo, puesta allí por Gustavo Petro, hizo las denuncias correspondientes. Desde la brújula nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Los colombianos han visto algún avance en esas investigaciones o al menos sabemos que existen esos expedientes y procesos? Pareciera que no, más aún cuando se le preguntó a la fiscal Camargo sobre el tema y lo banaliza respondiendo que llevar una hoja de vida no es ningún delito. En el listado entregado por Luis Carlos Reyes a la Fiscalía se tiene el nombre de 38 congresistas de todos los partidos políticos, tanto del gobierno como de oposición. Aparecen nombres de miembros del gabinete como el del exdirector del DAPRE, aparecen embajadores, aparece el nombre del jefe de gabinete, aparecen particulares como lo es el hermano del presidente Petro. En ningún momento estamos diciendo que todas las personas que allí se están nombrando estén inmersas dentro del escándalo del contrabando y particularmente con Papá Pitufo. No, solo ahí están en ese listado, pero no todos están en el escándalo. El contubernio entre el contrabando, el narcotráfico y el poder político cada día se hace más evidente. Los dineros que se mueven por medio de las actividades criminales son tan elevados que pareciera que hoy tienen contaminado todo el poder político y que la protección que le han dado el presidente Gustavo Petro a los grupos narcoterroristas y los contrabandistas sería para que esos recursos sigan fluyendo hacia lo que hoy están en los más altos cargos públicos del país y así garantizar la financiación de los partidos y las campañas políticas. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la lista de Luis Carlos Reyes. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.